Ok, vamos a iniciar nuestra sesión del día. Vamos a seguir hablando del motor de arranque. Recordemos que el motor de arranque tiene su función. Vamos a ponerlo por acá, motor de arranque. La función del motor de arranque es vencer el motor de arranque o marcha también se le llama. O marcha, ¿sí? Es vencer el reposo en el que se encuentra, ¿sí?, el motor de combustión para que éste pueda encender, ¿ok? Entonces, el motor o marcha o motor de arranque es un motor eléctrico, ¿sí? No confundirlo con el motor de combustión. El motor de combustión es el que va a funcionar con combustible, eh, es el que va a ser de 4 cilindros, 3 cilindros, dependiendo el vehículo. Pero la marcha tiene esta especial función de vencer el reposo o la inercia en que se encuentra el motor para que éste pueda encender, para que éste pueda arrancar. Por eso se le llama motor de arranque o crank, ¿sí? Esa es su principal función del motor de arranque, ¿ok? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es un componente eléctrico, es un componente que va a consume mucha corriente, es el componente que mayor consumo tiene de corriente en el vehículo. Por esa razón es que eh, no se le debe dar al vehículo demasiadas marchas. Es decir, si el vehículo no enciende, si le damos 1, 2, 3, 4, 5, va a haber una caída de tensión en la batería y eso hay que tener cuidado. Entonces, si el vehículo no enciende, pero hay marcha, el problema no es la marcha. El problema puede ser inyección, puede ser chispa, ¿sí? O algún otro detalle. Pero, por ejemplo, no debemos dar por lo menos más de 5 arranques, ¿sí? Es decir, no tenemos que dar más de 5 veces los arranques porque vamos a hacer que la batería se descargue, ¿ok? Y al hacer que la batería se descargue, necesitamos cargar batería o reemplazar batería y hacer pruebas, pero entonces hay que diferenciar cuando el vehículo arranca, es decir, tiene arranque, tiene encendido, ¿sí? Son dos cosas distintas. El encendido se da después del arranque, ¿ok? Entonces, tenemos una imagen aquí representativa. Ustedes pueden observar cómo se cierra un positivo, que normalmente ese positivo viene de lo que es el switch, ¿sí? Para activar lo que es el solenoide, ¿sí? Y ese positivo al cerrar, ustedes ven acá que cierra, ese positivo al cerrar con el positivo directo. Hay dos positivos, recuerden. Un positivo de switch que ya viene dado por el switch si es una llave convencional o universal, o va a venir de una unidad de control, ¿sí? Es decir, cuando la llave ya tiene un chip, un transporte, entonces este positivo va a venir de ahí, de una unidad de control, ¿sí? O puede venir de un relevador, que ese relevador ya fue controlado por la unidad de control, ¿ok? Entonces, lo que sucede aquí es que cuando se cierra, es decir, vamos a ir pausándolo. Aquí, en este caso, cuando ya se cierra, es decir, ya aquí va a entrar dos positivos, ¿sí? Aquí ya entró el positivo de switch, ¿sí? Este es el positivo del switch, voy a poner con SW. Este positivo de switch, les decía, ya viene de lo que es la llave, de la llave de switch,
o de un módulo que a través de un relé le metió positivo, ¿ok? Y hay otro positivo, pero este positivo es 12 volts directo. Este siempre está directo, ¿sí? ¿Por qué directo? Porque como les decía, consume mucha corriente en la marcha, entonces es un 12 volts directo, ¿ok? ¿Qué sucede en ese momento cuando ya tenemos la señal de switch y ya tenemos lo que es 12 volts directos? El solenoide, esto que tenemos aquí es el solenoide, esto se llama solenoide. Es un relé como si fuera nada más que de alto amperaje, ¿sí? Funciona igual que un relevador, ¿sí? Nada más que este es para alto amperaje. Y aquí abajo, en esta posición, todo aquí abajo, tenemos el motor de arranque, ¿sí? Que principalmente por eso se forma por dos elementos principales, un solenoide y un motor eléctrico, ¿ok? Y a todo eso se le llama motor de arranque. Entonces, lo que sucede en ese momento es que a la hora de que ya se cerró, la corriente eléctrica aquí pasa, ¿sí? ¿Sí? Y se empieza a energizar, ¿sí? Energizar un embobinado. Esto es el embobinado que tiene acá. Estos embobinados que tienen, ¿sí? Estos embobinados se empiezan a energizar, ¿sí? La corriente llega a través de estos que son carbones o portacarbones. Este es el solenoide, esta es la palanca que empuja. Esta palanca va a empujar al Bendix, ¿sí? Te lo voy a hacer más grande para que se vea. Entonces, aquí se cierra el circuito. Esto se empieza a energizar a través de los carbones, ¿sí? Y a través de lo que es el embobinado, ¿sí? Esto es el rotor. Vamos a poner acá de rojo es el rotor. Todo esto es el rotor. Esto es el rotor. ¿Sí? Este es el rotor. Este es el rotor. Esto es el Bendix. Este es el Bendix con su valero. Acá está el Bendix. Esto es lo que va a estar saliendo y entrando. ¿Ok? ¿Ok? Y esto que tenemos acá es la palanca. Esto que está aquí. Esto que está aquí es la palanca con un resorte de regreso. Al igual que el solenoide tiene un resorte de regreso cuando ya no hay corriente, porque la marcha, recuerden que la marcha solamente es por 1, 2, 3 segundos mucho, ¿sí? No podemos mantener el arranque siempre porque podemos sobrecalentar la marcha, elevar mucho la corriente, quemarla o descargar la batería. Entonces, de esta forma, cuando esto se energiza, es decir, aquí empieza a generarse un efecto que se llama electromagnetismo. Ese es el principio eléctrico de la marcha. ¿Ok? Va a trabajar, vamos a ponerlo por acá. El principio eléctrico del motor de arranque. Principio eléctrico del motor de arranque o marcha es electromagnetismo. ¿Sí? Es decir, a través de un embobinado, ¿sí? Que enrollado en un núcleo normalmente magnético, ¿sí? Se induce una corriente eléctrica hacia, en este caso, hacia el rotor. Este es el embobinado. Vamos a poner lo que está de verde. Esto es el embobinado. El embobinado está enrollado normalmente en un núcleo, dependiendo del diseño de la marcha. Embobinado. Esto es el rotor.
Entonces, a través del efecto electromagnético, el embobinado, junto con el rotor, ¿sí? Se induce, se le dice así, se induce una corriente o un flujo de corriente eléctrica. Es decir, a través de este rotor se va a empezar a inducir un flujo de corriente eléctrica, ¿sí? Que también a través de los carbones, estos que están aquí son los carbones, esos que ven, los carbones están en el conmutador, estos se llaman carbones. Entonces lo que van a hacer es producir un movimiento, ¿sí? Entonces el motor eléctrico produce a través del efecto electromagnético, a través de un inductor, que sería el embobinado, y un inducido, que sería el rotor, movimiento mecánico, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que este pequeño Bendix va a aventarse por la palanca y cuando ya está en este punto empieza a girar, ¿sí? Empieza a girar y eso va a hacer contacto con ¿quién? Con el volante motriz. ¿Para qué? Para que venza el reposo del motor, ¿ok? Te lo vamos a hacer ver que se vea mejor. Entonces ahí está, vemos el contacto, vemos que el motor se energiza y ya se fue el contacto, se energiza, empieza a moverse, sale. ¿Lo ven? Se energiza, cierra el circuito, gira, avienta, ¿sale? Entonces paso uno se energiza, se empieza a mover, avienta, gira. Todo eso lo hace de manera muy rápido, ¿sí? Y ustedes van observando. Esto es lo que hace dentro del motor de arranque. Cierra el circuito, se energiza el rotor por el embobinado, avienta el Bendix y el Bendix gira ya cuando el motor está arrancado. ¿Ok? Este es el circuito o el motor de arranque, cómo funciona por dentro. Tenemos otra imagen, ¿sí? Es el mismo. Vemos aquí cómo aquí no está activado, pero cuando se hace, esto es el embobinado, se cierra el circuito, esto se energiza y avienta al Bendix, ¿sí? Por eso toda la carcasa, se me pasó a comentarles, toda la carcasa eléctricamente está aterrizado a masa. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Todo lo que es la carcasa, toda esta carcasa del motor de arranque, el exterior, está a masa, ¿sí? De chasis. Por eso van a ver que ese cable, hay un cable que aterriza masa o los tornillos. Normalmente son los tornillos con lo que está incrustado el motor de arranque, tienen que hacer buena masa, ¿sí? Para que hagan una buena masa y cierre bien el circuito, ¿ok? Entonces por acá va a entrar positivo, directo. Aquí es positivo del switch para activar el solenoide. Positivo directo, aquí se ve que se juntan los dos positivos, ustedes observan. Acá está. Se activa el solenoide, pasa el positivo, se electromagnetiza esto y esto sale el vértice y va a empezar a girar. ¿Ok? Eso es lo que hace todos los motores de arranque dentro del vehículo. ¿Sí? Se abre switch, el solenoide se cierra, el solenoide deja pasar los 30 directo o los 12 volts directo. 30 es el número de una terminal, así le pueden llamar. 30 positivo directo, 50 terminal de switch. Y esta normalmente que ya está conectada dentro de la misma marcha, pues se le llama 45 o 87 en algunos fabricantes, es el número de terminal, ¿ok? Pero ese es el principio eléctrico que tiene el motor de arranque. Y vamos a seguir. Está ubicado normalmente, les decía, cerca de donde está. Aquí podemos observar, aquí tenemos al volante motriz. Todo esto es el volante motriz. Aquí está el volante motriz y aquí podemos observar, vamos a poner de verde toda esta parte. Toda esta parte es el motor de arranque.
Toda esta parte es el motor de arranque. Aquí se ve que está atornillado. Estos tornillos son los que hacen tierra. Recuerden que estos están haciendo tierra, masa. Y aquí está el Bendix. Esto es lo que este Bendix es el que va a salir y tiene que pegar con el volante motriz. ¿Sí? Normalmente el Bendix tiene solamente hacia un lado su giro, ¿sí? Hacia el otro lado no gira. Ese es un detalle que ustedes tienen que observar porque si este ya tiene juego hacia ambos lados, quiere decir que está dañado el Bendix. Se tienen que ver también desgastes en lo que son las cejillas, ¿sí? Que no estén los dientes rotos, porque con un diente roto, de repente, cuando haga arranque en algunos momentos va a costar porque no va a incrustar bien, no lo va a mover el volante motriz, ¿ok? Entonces, esta es la forma en que lo van a encontrar cerca del volante motriz. Los tipos que hay, ¿sí? Los motores de arranque normalmente casi son del mismo diseño, cambian algunas estructuras internas, ¿sí? Eh, pero siguen teniendo, digamos, el mismo principio electromagnético, ¿sí? Son más robustos, es decir, mientras más corriente o mientras más grande sea el motor, ¿sí? Más grande va a ser el motor de arranque, ¿sí? Es decir, no es lo mismo un motor de arranque de un motor de 3 cilindros, un motor de arranque de 4, de 6, de 8, entonces se va haciendo más robusto, mismo principio eléctrico, pero mientras más grande, mayor va a ser el consumo de corriente. Y por eso les decía, los principales elementos que van a encontrar es que va a tener un solenoide, que es la parte de arriba. Esto le vamos a llamar solenoide. Y esto le vamos a llamar el motor. ¿Sí? Por eso son dos partes principales. En algunos vehículos esto ya viene integrado. Es decir, ya viene todo sellado, ya viene el solenoide pegado con el motor de arranque. Ya no viene así suelto. ¿Sí? Como acá, aquí está el motor. Aquí se ve el Bendix. Igual acá se ve el Bendix. ¿Ok? Entonces ya viene, este solenoide ya viene pegado. ¿Ok? Recordemos que al solenoide le van a venir dos terminales, la de switch, SW, y directo 12 volts, que es el cable más grueso que normalmente viene. Y este es un calibre más delgado, un calibre 20, 22, ¿no? Y este sí es calibre 4, 6, dependiendo el que tenga la batería. ¿Ok? Y estos son los tornillos. Por estos tornillos, normalmente aquí hay tornillos que van a hacer masa. Estos tornillos hacen masa. Lo mismo estos tornillos que tiene el solenoide hacen masa. Es decir, toda la carcasa eléctricamente, toda la carcasa es masa. Es negativo. ¿Sí? Es negativo. ¿Ok? Entonces estos son los diseños que pueden encontrar. Lo único que va a cambiar, lo voy a poner por acá, es que vamos a poner acá mientras que el motor de arranque o mientras que el motor sea más grande, mayor será el consumo de corriente. Eso lo vamos a ver también, por eso, vamos a poner acá por eso, la batería tiene un CA. Si recuerdan ustedes que era el CA, corriente, corriente de arranque. Por eso las baterías están diseñadas para hacer funcionar al motor de arranque. Si ustedes le cambian un nivel de CA más pequeño y la corriente de arranque es muy alta para estas marchas, entonces
hay mucha caída de tensión y no va a haber marcha, no va a haber cram o arranque. Por eso se debe respetar en las baterías la corriente de arranque, ¿sí? ¿Sí? Está diseñada la batería para soportar el consumo, ¿sí? De amperaje del motor de arranque, ¿ok? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque si ustedes hacen sustitución de batería o cambio de batería y le ponen uno de menor corriente de arranque, entonces va a costar el arranque o no va a arrancar, no va a haber marcha. ¿Por qué razón? Por el problema de corriente de arranque, ¿sí? Y tampoco sustituir una más grande porque una no va a embonar donde va el diseño, ¿sí? Si es vehículo con sistema de medición de consumo de corrientes, entonces se tiene que respetar, ¿no? En los vehículos anteriores se podía cambiar, no pasaba nada, aumentarles los CA, pero en los vehículos modernos que ya tienen sensor de carga o de corriente, ahí sí tenemos que respetar absolutamente las características eléctricas de la batería. ¿Ok? Estos tipos son igual, tienen el mismo principio, internamente puede haber un cambio, pero tienen el mismo principio electromagnético. Ok, vamos a seguir. Los elementos que puede tener la marcha, ¿sí? Ya vimos principalmente, les decía, el solenoide, es este que está aquí. Aquí el solenoide. Este es el solenoide. Este tiene un pequeño émbolo. Este es el émbolo que sale y regresa. Tiene un resorte interno y internamente tiene un contacto, que ese es el que hace cerrar el circuito. ¿Sí? Aquí está la palanca de empuje, que eso es lo que va a hacer empujar al Bendix, que está con un pequeño valero y un resorte de retorno también. ¿Sí? Este es el embobinado o el estator, aquí está enrollado. ¿Sí? Eso también se le llama, el embobinado también se le llama estator. Es esto que está acá. También se le llama el inductor, este embobinado, es alambre de cobre que está conectado, si ustedes observan, a los carbones. Acá están los carbones. Dos carbones positivos y aquí hay dos carbones, que no se ven por acá, dos carbones negativos, que están al portacarbones o escobillas. ¿Sí? Esto va a inducir, ¿sí? A través del efecto electromagnético al rotor. ¿Sí? El rotor viene siendo el inducido. Esto que tenemos acá. ¿Sí? Estos carbones van a pegados aquí a lo que se llama conmutador, ¿sí? Del rotor. Y estos dos positivos, dos negativos son los que van a producir el efecto electromagnético con el embobinado. Y esto va a producir movimiento, es decir, esto va a empezar a girar, ¿sí? Aparte de que esto también ya tuvo que haber sido empujado, ¿sí? Primero es empujado o durante el empuje ya empieza a girar. Normalmente es empujado primero y después ya empieza a girar, ¿sí? Ese es el procedimiento correcto, de que primero sale empujado, se cierra el circuito y empieza a moverse, ¿ok? Y todo lo que es externo son carcasas. Esto que vemos aquí afuera son carcasas, carcasas, carcasas. Y toda la carcasa, vuelvo a repetir, eléctricamente es masa, ¿sí? Eh, Este es un diseño básico, les digo, algunas partes van a cambiar, pero el, cómo les puedo decir? El principio eléctrico es el mismo, electromagnetismo, ¿ok? Sí, y principalmente va a estar formado por el solenoide y lo que es el motor. Ya el motor internamente tiene un rotor, un embobinado, un portacarbones, carbones, una palanca, un Bendix, etcétera, ¿ok?
Entonces aquí podemos ver, lo podemos ver montado. Aquí se ve. Aquí podemos ver montado cómo está. Estas son las terminales que yo les decía. La terminal de corriente, ¿sí? La terminal de corriente, ¿sí? Terminal de corriente principal, ¿sí? La terminal de switch, que normalmente es el cable más delgado. Y este es el que va al motor de arranque, ¿ok? Aquí lo podemos ver. El cable de calibre más grueso normalmente es el directo de batería, recuerden eso. El cable más delgado es el de switch, que lo vamos a poner aquí, para que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces el cable de mayor calibre, el cable de mayor calibre es el de 12 volts directo, es decir, viene directo de la batería. El cable de menor calibre es el que viene de switch. Vamos a poner SW. El que viene de switch, pero recuerden, puede venir del switch o de un relevador que ha sido controlado por un módulo, ¿sí? Para meterle corriente y que normalmente ya es una llave con chip o transporter, ¿no? Ya es una llave codificada, entonces hay que tener esas observaciones, ¿ok? Entonces aquí se ve que ya está pegado al volante motriz. Ustedes observan, acá está. Estos tornillos normalmente es lo que se tiene también que estar cerciorando de que hagan buena masa, estos tornillos. ¿Sí? Aquí está otro también. El otro lado están, se debe ver que tenga buena masa. ¿Ok? Podemos ver otro. Aquí está el solenoide, el motor de arranque y aquí es lo que les digo. Si ustedes observan, aquí se ve mejor. Este calibre es más grueso. Ustedes ven aquí el cable. Ese es el de directo 12 y aquí se ve el más delgadito. Está con un arnés. Este es el de switch. Ese cable viene de switch. Y este es el que ya está directo, o también se le llama terminal de alimentación del motor, que este ya cierra. Este va aquí a la marcha. ¿Sí? Entonces, este directo 12 del switch y este ya va al motor. ¿Ok? Entonces, esta es está más visible para que ustedes puedan entender esa parte. ¿Dónde la van a encontrar? En algunos detalles también está abajo de lo que es, tienen que desarmar el múltiple de admisión. Si pueden ver aquí, aquí está el motor de arranque. Está en esta parte de aquí, no siempre está cerca o de manera externa, vamos a llamar que esos están de manera interna. Hay motores de arranque que están internos. Es un motor en B y si ustedes observan, la marcha está aquí interna. ¿Sí? Hay que sacar el múltiple de lo que es de admisión, desarmar toda la parte de arriba, ¿sí? Y aquí ya vamos a encontrar el motor de arranque. Está de forma interna. Aquí podemos ver los contactos, ¿no? El cableado y todo. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por si no ven la marcha, está interna de esta forma. O en algunos diseños también, pero aquí no se ve, no aparece, pero también puede estar dentro de la caja de transmisión. Es decir, vamos a encontrar montado la marcha por acá, ¿sí? Para que aquí está el volante, esto lo active, ¿no?
cuando gire. Entonces también lo podemos encontrar de forma interna en la parte de la caja de transmisión, ¿sí? Ya eso va a depender mucho de el diseño del fabricante. Puede ser externa, como las que vimos anteriormente, o puede ser de forma interna, ¿no? Como estas dos últimas, ¿sí? Estas dos últimas está de forma interna. Puede estar adentro de la caja, hay que desarmar el múltiple de admisión, está interna, o puede estar externa, como estas, ¿no? ¿Sí? Ya externa puede estar enfrente del motor, al lado, atrás, entonces ya depende de la ubicación del diseño del motor. ¿Ok? Entonces este es el funcionamiento del motor de arranque, qué terminales tiene, qué componentes tiene, ¿sí? Qué características tiene, dónde está ubicado. ¿Ok? Entonces voy a plantearles la pregunta. Nos estamos viendo en la siguiente.